Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al seminario Persecución del Delito Marítimo, el rol de las instituciones públicas en la provincia de Galápagos. El día de hoy abordaremos la temática Uso progresivo de la fuerza. En esta ocasión contamos con la participación del magíster Diego Peñafiel Valencia, subdirector de Investigación Jurídica de la Escuela de la Función Judicial, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación para participar en calidad de ponente. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrá encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Hacer clic y completar correctamente los datos solicitados en el formulario. Es importante mantener las cámaras encendidas. Esto se considerará para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal. Evitar el uso de YouTube, Netflix, entre otros, mientras dure el proceso académico. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas, para lo cual deberán utilizar la reacción de levantar la mano para habilitar su micrófono. Agradecemos que los participantes que deseen hacer sus preguntas sean concretos y específicos sin exceder del tiempo necesario. Damos la más cordial bienvenida al magíster Diego Peñafiel Valencia. Él es licenciado en Comunicación Social, especialista superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Ciencias Políticas por la Flaxo. Ha trabajado en la investigación, judicialización y reparación de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad desde el año 2008. Se ha desempeñado como investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la Comisión de la Verdad. Ha sido asesor de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Consultor de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, de la ONU, en Derechos Humanos y Movilidad Humana. Ha sido perito en seguridad, derechos humanos, uso progresivo de la fuerza y estructuras de la fuerza pública. Actualmente dicta la Cátedra de Sociología del Derecho en la Universidad Iberoamericana del Ecuador. A continuación le damos la palabra al doctor Diego Peñafiel Valencia. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, tiene usted la palabra. Gracias, Maritza, buenas tardes con todos y todas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación para abordar este tema que es de gran relevancia, digamos, en la labor que cumple la fuerza pública, así como las instituciones del Estado vinculadas con temas de seguridad y justicia. Este es un tema álgido hasta cierto punto en cuanto tiene que buscar identificar la línea y esta frontera de acción entre el Estado y la sociedad, ¿sí? El uso de la fuerza está facultado constitucionalmente para los miembros de la fuerza pública, pero existen ciertos estándares internacionales de derechos humanos que deben cumplirse para poder hablar efectivamente de un uso legítimo y proporcional de la fuerza. Entonces, el día de hoy les propongo que realicemos una breve introducción a la configuración del Estado moderno y a la visión que tiene el Estado moderno y más aún el Estado de derechos y justicia en el que nos encontramos. Y posteriormente analizar cuáles son los estándares internacionales tanto del sistema universal como del sistema interamericano de derechos humanos respecto al uso progresivo de la fuerza. Han habido varios casos de connotación nacional en los últimos años que apuntan justamente a discutir cuáles son estos parámetros que deben observar los agentes del Estado en el momento de o incluso la fuerza letal, con el objetivo de que no exista ninguna responsabilidad, tanto individual como estatal, y considerando también las directrices que existen actualmente desde la Corte Interamericana y que son de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Entonces, les propongo que hagamos un ejercicio conceptual en esta primera parte y luego podríamos abordar algunos ejemplos, algunos casos concretos para ponerlos en debate, ¿sí? Me parece que es interesante, entiendo que dentro del público existen jueces, fiscales, existen miembros también de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y este tema es particularmente relevante para ellos, justamente para mirar que no podemos caer desde una lógica purista de los derechos humanos a negar la posibilidad del uso de la fuerza. Esta es una atribución efectivamente legal y constitucional,
pero no dejar de lado que existen algunos parámetros que pueden causar responsabilidades tanto para el Estado como responsabilidades penales individuales. Entonces, para iniciar, me gustaría comentarles brevemente cuál es la visión que existe desde la filosofía política respecto a cómo se configura el uso de la fuerza en los estados. Hay algunos autores que durante la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, durante la transición de los estados monárquicos, de los estados absolutistas, a la construcción del Estado moderno, han planteado algunas ideas respecto a cómo debe mantenerse la seguridad y el orden en el Estado. Sí, voy a hacer una referencia muy breve. Todos hemos oído alguna vez de Nicolás Maquiavelo, y él particularmente en algunas de sus obras lo que plantea es que las leyes y las buenas armas, ¿sí?, son el objetivo fundamental de un Estado para garantizar la seguridad y el orden. Maquiavelo lo que dice en algún momento en El arte de la guerra es que si bien pueden existir leyes que permitan al Estado, ¿no es cierto?, mantener el orden, son únicamente las armas las que van a permitir garantizar ese orden y esa paz interna. Y que para esa aplicación, ¿no es cierto?, de la fuerza, hay momentos en que incluso se puede sobrepasar los límites del derecho. Por eso la idea de que el fin justifica los medios, ¿sí? La idea de que en este caso la paz y la seguridad de un Estado sea garantizado con cualquiera de los medios es uno de los postulados que hace Maquiavelo. Hay otros autores que retoman estas ideas como Thomas Hobbes. Quisiera proyectarles este gráfico que me parece súper interesante, es la portada de su libro El Leviatán. Y ustedes pueden ver en la graficación que se hace del Leviatán, que es de esta figura mítica del Estado moderno, que tiene en sus manos, por un lado, una espada, es decir, la espada pública del orden, la espada pública de la fuerza, y en otra mano tiene el báculo episcopal. Es decir, para Hobbes, en este momento de transición del Estado, él considera que la única forma de mantener la seguridad, la única forma de salir del estado de naturaleza es otorgando todo el poder al Estado, es otorgándole toda la posibilidad de actuación, ¿no es cierto?, incluso avasalando ciertos derechos con el propósito de mantener la seguridad y el orden. Entonces, Thomas Hobbes lo que dice es que básicamente los estados, para superar el estado de naturaleza, para superar y proscribir la guerra, proscribir el desorden que puede haber tanto en los límites internos como externos, pues se requiere el uso de la fuerza incluso más allá de lo que podría permitir la ley. Hay algunos autores que retoman estos postulados, Carl Smith entre esos, y van enfocados a una visión securitista del Estado, es decir, a una visión que superpone la fuerza a la ley. Existen, por otro lado, autores ya de la Ilustración, autores como Rousseau, que cuando se refieren al contrato social, no niegan la posibilidad o la necesidad incluso de que los estados usen la fuerza. Sin embargo, empiezan a plantear un límite en este sentido, y es que la fuerza tiene que estar circunscrita a un marco legal, ¿sí? Esta es la diferencia fundamental, digamos, en la concepción del Estado moderno y que marca las pautas de las discusiones que se tienen hoy por hoy también respecto a dos categorías que actualizan estos postulados y son la seguridad y los derechos humanos al mismo tiempo. Es decir, ¿cuál es esta frontera de acción que tiene el Estado para garantizar la seguridad sin violar los derechos humanos de las personas? Esta es una introducción muy general, es una introducción muy breve, pero que nos da una pauta de cómo se debe concebir al Estado moderno hoy por hoy. En este caso, digamos, la discusión entonces, ¿no es cierto?, entre estas dos líneas fuertes de la fuerza y la ley en el Estado moderno, nos llevan a una discusión ya actual y que es el objetivo de esta charla, y es del uso progresivo de la fuerza, ¿no? Todos sabemos que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza a través de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
Cuando hablamos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, estamos no solo hablando de policías y de militares, sino también de agentes estatales como, por ejemplo, guías penitenciarios, que son parte de los agentes del Estado, y podría incluirse en este campo cualquier otro funcionario estatal que en algún momento tenga que hacer uso de la fuerza. Entonces, los estados están abocados a regular el uso que dichos funcionarios hagan de la fuerza para garantizar los derechos humanos de las personas. Como yo decía al inicio, no está en discusión la necesidad de un cuerpo especializado para garantizar la seguridad de la ciudadanía. No está en discusión, ¿no es cierto?, el que deba utilizarse la fuerza, digamos, dependiendo del tipo de contexto y del tipo de caso que se está afrontando. No estamos negando la posibilidad del uso de la fuerza, pero sí estamos diciendo que esta fuerza debe estar circunscrita a el marco. Mucho en esto porque es lo que nos va a dar la pauta de cuál es realmente el uso progresivo y proporcional de la fuerza. Los estados entonces tienen que garantizar la seguridad interna y externa, ¿no es cierto? En el caso de Fuerzas Armadas, particularmente la frontera, particularmente los límites del territorio nacional. Y en el caso de la Policía Nacional, estamos hablando de la seguridad interna, ¿no? Frente a las alteraciones que pueden haber del orden público en cualquiera de estos escenarios, pues los estados no solo que pueden, sino que en ciertos momentos deben utilizar la fuerza, están obligados a utilizar la fuerza para garantizar la protección de las personas, ¿no? Entonces, el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuando habla de la restricción física que se le impone a una persona, está hablando de uso de la fuerza. Pero no solo puede ser restricción física, podemos hablar de uso de armas de fuego, de otros dispositivos como armamento no letal, armamento antidisturbios, y todos estos, digamos, tienen que utilizarse para buscar la efectividad de un resultado sin que sobrepase los límites del marco legal. Incluso la fuerza letal, ¿no es cierto? Está también posibilitado el uso de la fuerza letal. Pero dado que este es un rasgo característico, ¿no es cierto?, sobre todo de la actividad policial, ha sido definido como una función que tienen, ¿no es cierto?, ciertas personas en la sociedad. Es una función muy importante y muy selectiva en la sociedad, en la que se otorga la posibilidad, por ejemplo, de portar armas y de hacer uso de la fuerza letal. Y por tanto, si se considera que esta acción de fuerza significa por lo menos la restricción temporal de ciertos derechos o la suspensión temporal de ciertos derechos, podemos apreciar que tiene un carácter extraordinario, es decir, tiene una dimensión extraordinaria, puesto que podría implicar la vulneración de derechos como la libertad, como la dignidad, como la propia vida. Y por tanto, cuando hablamos del uso de la fuerza pública, estamos aludiendo de manera genérica a esta posibilidad, ¿cierto?, que tienen los cuerpos policiales y militares de utilizarla. Aquí hay algunas directrices que ha dado el sistema interamericano, la Corte Interamericana, particularmente en el caso Zambrano Vélez versus Ecuador. Este es un caso que el informe de la Comisión de la Verdad lo denominó Batallón del Suburbio, en el que hubo un operativo conjunto de Fuerzas Armadas y policía para combatir, digamos, hechos delictivos en esa zona. Pues hubo varias muertes y varios casos de tortura que se produjeron en medio de este operativo. Y producto de esto, la Corte sentenció al Ecuador por violaciones de derechos humanos y dejó sentado un estándar que ha sido muy utilizado en la región y que apunta que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad debe estar definido por la excepcionalidad. Debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades y se plantea que el uso de la fuerza es de última ratio, es decir, tanto agentes de la policía como Fuerzas Armadas deben utilizarla únicamente en caso de estricta necesidad, ¿sí? Y aplicarla de manera proporcional. Estos son los dos principales postulados que hace la sentencia de Zambrano Vélez versus Ecuador. Ahora bien, si es que ubicamos cuáles son los principales estándares, permítame presentar brevemente algunos de los documentos que se utilizan ahora.
Voy a compartir pantalla. Bien, entonces, bueno, partiendo de esta premisa, antes de hablar de los instrumentos como tal, ¿no es cierto? Decimos que que el Estado moderno se fundamenta en la razón y esta última determina los límites de la fuerza a través de un marco legal, ¿sí? Cuando hablamos de un Estado de Derecho, podemos decir que este es tal únicamente cuando la ley prevalece a la fuerza y por tanto, digamos, las relaciones sociales, las relaciones políticas, no pueden estar definidas por la violencia, sino que deben estar sometidas al régimen de derecho. Partiendo de este postulado, existen varios instrumentos que cuando uno analiza el uso de la fuerza en un Estado, dan una guía de las actuaciones tanto policiales como militares. En el Sistema Universal de Derechos Humanos hay dos documentos claves para analizar el uso de la fuerza. Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esta fue, digamos, una resolución emitida por Naciones Unidas en 1990. Y el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que fue emitida también en una Asamblea de Naciones Unidas en 1979. Estos son los dos principales instrumentos del Sistema Universal de Derechos Humanos que guían, ¿no es cierto?, o que brindan los principios sobre uso de la fuerza. En cuanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenemos por un lado los informes de la Comisión Interamericana, que si bien no son vinculantes, marcan las pautas de actuación en diferentes escenarios, por ejemplo, lucha contra la delincuencia, control del orden público en movilizaciones sociales, y también los parámetros en cuanto a el manejo de personas privadas de libertad. ¿Sí? Los informes de la Comisión Interamericana tienen sobre todo estas tres aristas al hablar de uso de la fuerza. Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta sí de carácter vinculante para el Ecuador, ha permitido también profundizar sobre lo que es cada uno de los tres principios que vamos a abordar a continuación, es decir, el principio de legalidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. Ya en la normativa nacional, digamos, ustedes conocen, hace poco se acaba de publicar la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza en este año, y el antecedente inmediato que existía de este marco normativo, pues es el reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza de la policía promulgado en el año 2014. Estos son, digamos, los dos instrumentos normativos nacionales que han sido utilizados para analizar la fuerza. Bien, para continuar, entonces, como yo les decía, y antes de entrar, existen tres principios fundamentales que se utilizan tanto en los peritajes respecto de uso progresivo de la fuerza, como en el análisis que hace la fuerza pública en el momento de un operativo. Digamos, yo tuve la oportunidad de hacer algunas clases con el Estado Mayor de la Policía y analizábamos algunos casos que son realmente complejos, realmente causan debate. Vamos a plantear algunos de estos luego de la parte conceptual. Pero son estos tres parámetros los que analiza tanto la normativa nacional como la Corte Interamericana cuando observa el accionar de uno de los estados pensando en el uso de la fuerza específicamente. Entonces, los tres parámetros o los tres principios son el principio de legalidad, por un lado, ¿sí?, que es la obligación que tienen los estados de regular el uso de la fuerza y particularmente la actuación de los agentes del orden en el cumplimiento de sus funciones a través de normas con jerarquía de ley. Es decir, una de las obligaciones del Estado es generar normativa que permita regular el uso de la fuerza. Esta es una deuda histórica que tenía el Estado ecuatoriano hasta este año que se emitió finalmente una ley de uso progresivo de la fuerza. Y otro de los aspectos importantes es el del control de la institucionalidad policial respecto a las actuaciones de sus agentes, es decir, corroborar que actuaron en el marco de sus competencias
y que se elaboraron los partes y procedimientos policiales correspondientes. Entonces, voy a señalar una de las sentencias relevantes, que es del caso Rodríguez Vera y otros, son los desaparecidos del Palacio de Justicia de Colombia, en el que la Corte ha dicho que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio y por tanto tiene el derecho de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento. Pero este poder no es ilimitado. El Estado tiene el deber en todo momento de aplicar procedimientos conforme a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. Este es el primer principio. Aquí quisiera detenerme para mencionar algunos ejemplos de la región que han ido marcando estas pautas. Cuando hablamos del principio de legalidad, entonces decimos que por un lado tiene que existir un marco jurídico en el Estado que regule el uso de la fuerza y por otro lado que tiene que verificarse que la actuación que realiza ya sea policía o fuerzas armadas sea en el ámbito de sus competencias, es decir, estén facultados para actuar en ese momento, que hayan elaborado los partes policiales y hayan ejecutado los procedimientos plenamente establecidos para poder hablar de que se cumple con el principio de legalidad. ¿De dónde surge todo esto? Pues principalmente de los abusos cometidos por los estados durante la década del 60 y el 70, sobre todo en las dictaduras del Cono Sur, sobre todo en los gobiernos represivos, en los cuales se crearon organismos paraestatales, digamos, u organismos clandestinos incluso, para combatir, por ejemplo, la insurgencia, para combatir la subversión, y actuaron al margen del orgánico funcional de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso, uno de los principios que se solicita analizar, ¿no es cierto?, es del principio de legalidad, ¿no? Es decir, estas instituciones eran parte orgánica de la policía, cumplieron con sus facultades legalmente establecidas y por otro, desarrollaron los partes judiciales de los procedimientos establecidos para el efecto. Estos son dos puntos que los dejo planteados para luego poder ir analizando algunos casos. Si ustedes desean también plantear algún caso para discusión, sería interesante. Y bueno, el segundo principio que establece el uso de la fuerza es el principio de necesidad. Es decir, el uso de la fuerza puede darse únicamente cuando otros medios, ¿no es cierto?, u otras circunstancias no sean suficientes para frenar la acción ilegal o la acción atípica que se está intentando combatir. Aquí podemos insistir en cuanto a que el uso de la fuerza es de última ratio, ¿sí? Y que debe complementarse con el principio de humanidad. Este principio lo que hace es limitar intrínsecamente el principio de necesidad, prohibiendo las medidas de violencia que no sean necesarias para el logro de una ventaja militar definitiva, ¿sí? Es decir, utilizar la fuerza estrictamente necesaria y de manera congruente con la resistencia o con el ataque que se está recibiendo por parte de quien está infringiendo la ley o por parte de quien se intenta, ¿no es cierto?, proscribir en una acción. En el caso Montero Aranguyen y otros, retén de Katia del año 2006, la Corte Interamericana, respecto al principio de necesidad, dijo que resulta preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger. Y en el caso Cruz Sánchez y otros versus Perú, se dijo también que los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que por sus acciones constituyen una amenaza inminente, ya sea de muerte o de lesión grave, y aquellas personas que no presentan esa amenaza, ¿cierto? Y usar la fuerza únicamente contra las primeras. Este es uno de los planteamientos ya establecidos por la Corte Interamericana respecto al principio de necesidad. Finalmente, el principio de proporcionalidad implica que el uso de la fuerza utilizado sea congruente con la resistencia ofrecida, así como con el peligro real existente. El criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza apunta a que las medidas que se utilicen causen el menor daño posible, ¿sí? Se analice el grado de cooperación y de resistencia y el empleo de técnicas de negociación,
se han recortado acá la frase, y además de control político antes de la utilización, por ejemplo, de la fuerza en las movilizaciones sociales. La Comisión Interamericana también concibe este principio como la moderación en el actuar de los agentes del orden, que procurará minimizar los daños y lesiones que pudieran resultar de su intervención, garantizando la inmediata asistencia a las personas afectadas y procurando informar a los familiares y allegados lo pertinente en el plazo más breve posible. Estas a breves rasgos son los principios establecidos tanto por el Sistema Universal como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Insisto, principio de legalidad, principio de necesidad y principio de proporcionalidad para el uso progresivo y proporcional de la fuerza. No sé si es que hasta aquí tienen alguna duda antes de que empecemos a discutir algunos casos y poder abrir el debate. ¿Alguna duda sobre esta parte conceptual? ¿Ninguna? Ok. Bien, me gustaría que para abrir la discusión, y sí es interesante para mí poder escucharles a los miembros de la fuerza pública, a los funcionarios judiciales que están acá, en los ejemplos que vamos a ir planteando. Tenemos una consulta, doctor. Claro que sí. Isabela me parece, Unidad Isabela está el nombre, quien estaba levantando la mano. Está habilitado su micrófono. Okay. Muy buenas tardes con todos. Quisiera hacer una pregunta. En los casos de flagrancia, por ejemplo, cuando de alguna manera ha habido resistencia por parte de la persona que va a ser detenido, que ha sido, digamos, encontrada en una circunstancia de flagrancia y se da alguna situación en el momento del roce para la detención y la Policía Nacional, ¿cuándo podríamos considerar efectivamente que existió este uso progresivo racional de la fuerza y cuándo no? De acuerdo. Bien, ahí obviamente tenemos que ir analizando los tres principios de los que habíamos hablado. Si estamos hablando de un caso de flagrancia, el principio de legalidad nos dice que tendríamos que analizar si el policía, en este caso, actuó en el marco de sus competencias. Entonces la pregunta es, ¿en un delito flagrante un policía puede actuar de manera inmediata? Sí, está cumpliendo con el principio de legalidad. Está en el marco de sus competencias actuar y detener o someter, de ser el caso, a una persona. El principio de necesidad, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de resistencia opuso la persona a la que se quiere detener y qué tipo de fuerza aplicó el policía? Es decir, si es que estamos en un delito flagrante y la persona está corriendo, la persona está huyendo, lo que no podríamos es hacer un disparo por la espalda, por ejemplo. ¿Sí? Esto de acuerdo a los estándares de derechos humanos. Si es que el policía en ese momento tiene armamento no letal, tiene gas, tiene tolete o hace uso de una coacción física cuerpo a cuerpo, detiene al sospechoso, lo lanza contra el piso, lo detiene, o sea, va a haber fricción, ¿no? O sea, no podemos entrar a una lógica purista de que no existe una aplicación de la fuerza. Entonces, si es que miramos el principio de necesidad, pues tendríamos que mirar cuál fue la resistencia que opuso esta persona y por tanto cuál fue la fuerza que aplicó el policía. ¿Sí? En el caso que usted nos comenta, ¿no es cierto? Estamos hablando de un delito flagrante, no sé la circunstancia puntual, estoy pensando que la persona estaba huyendo, no sé, sería distinto si es que esta persona saca, por ejemplo, un arma blanca, sería distinto si es que esta persona saca un arma de fuego, porque la fuerza que va a tener que utilizar el policía va a ir incrementando de manera inmediata. Es decir, si es que una persona que está infringiendo la ley o que está en un marco de la comisión de un delito flagrante, saca un arma de fuego, pues está poniendo en riesgo la vida, ya sea del policía o de una tercera persona. Y los estándares de derechos humanos lo que dicen es que, ¿no es cierto?, se puede utilizar la fuerza letal cuando la vida del propio policía o cuando la vida de una tercera persona está en riesgo. Entonces, en ese caso, efectivamente, se podría utilizar la fuerza.
Ahora, el último principio, el de proporcionalidad, ¿no es cierto? Podríamos decir, si es que en este caso hubo la necesidad de usar el arma de fuego y se hizo un disparo, estoy inventándome, y él soltó el arma, estaba ya sometido, estaba en control policial, no podríamos validar que existan 5 tiros posteriores, ¿no es cierto? Estoy tratando de exagerar un poco en los ejemplos, pero a lo que me voy es que hay que medir la proporcionalidad y evitar causar los menores daños posibles, ¿sí? Para esta persona, ¿ok? Entonces, insisto, siempre que analicemos cualquier caso, hay que mirar los 3 principios: legalidad, necesidad y proporcionalidad. No sé si es que sobre este ejemplo o sobre este caso que planteaba la compañera, hay algo adicional que quisiera comentar para analizarlo, o podemos ir planteando otro tipo de casos. Me parece que no. Ok. Bien, entonces, teniendo esta premisa, eh, hay una mano también, me parece, o se desanimó Stalin Gaibor. Habilito. Habilite su micrófono, por favor. No sabe. Ahí. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Buenas tardes, doctor. Sí, efectivamente, respecto a la flagrancia, tengo una consulta. Yo hace un año, bueno, hace 2 años atrás, tomé un procedimiento en actividad, obviamente, de narcóticos. Fue, digamos, por, por información reservada que teníamos que venía un camión, un tráiler cargado de chatarra al interior con sustancia. En este caso fue intersectado a la altura de Pifo. Una vez que ya, digamos, efectivamente sabíamos que dio la alerta, el CAN, todo eso de la sustancia, pero al momento de bajar la sustancia, de llevar a un lugar para bajar la sustancia, nos llevó aproximadamente casi 15 horas. Es decir, el procedimiento le adoptamos a las 15 horas del 1 de septiembre, y donde encontramos la sustancia, una vez que ya se bajó la sustancia, fue al día siguiente, el 10 digamos, el 2 de septiembre. En este caso, doctor, el procedimiento que adoptamos en ese momento, ¿la legal flagrancia consta desde el momento que se encontró la sustancia o desde el momento que fue retenido el vehículo por la alerta del CAN? A ver, ahí, digamos, si bien este es un tema más procedimental penal, entiendo yo, y no sé si es que estamos acompañados de jueces y de fiscales que también nos puedan dar luces, no es mi fuerte el ámbito penal, sino el constitucional y de derechos humanos. Pero entiendo yo que la flagrancia inicia desde que se hace la persecución del delito, ¿sí? Entiendo que empieza a correr desde ahí la contabilización de la flagrancia. ¿Ustedes lo contabilizaron desde que tuvieron la alerta o desde que interceptaron el vehículo? Le hicimos constar en el parte desde que se tuvo la alerta, pero una vez que, digamos, en este caso se encontró la sustancia, pues fue en ese momento que se dio a conocer el procedimiento al señor fiscal y se procedió a la aprehensión del ciudadano que conducía el tráiler. Sí, yo insisto, con riesgo de equivocarme, pero el tiempo transcurre desde que se inicia la persecución del delito. Es decir, desde que se hace, por ejemplo, la detención del vehículo, desde que se aprende a las personas, empieza a correr el tema de flagrancia. No sé si en este Gracias, caso doctor. tuvieron que recurrir a algún tipo de uso de la fuerza. Efectivamente no, porque fue colaborativa de parte del señor. Ok, de acuerdo. Gracias. Bien, a ver, para ir retomando algunos de los ejemplos tal vez más clásicos incluso en el proceso de uso de la fuerza. La Corte Interamericana inicia su jurisprudencia respecto a la necesidad de normar el uso de la fuerza
y de regular el uso de la fuerza, sobre todo por las actuaciones represivas, ¿no es cierto?, de los años 60. En el Ecuador han habido, ¿no es cierto?, algunos procesos judiciales ya derivados, por ejemplo, del informe de la Comisión de la Verdad, respecto a cómo podía actuar o no un agente policial o militar en el combate, digamos, a la subversión, ¿sí? Aquí los ejemplos más claros eran el de la detención ilegal, ¿no es cierto? Es decir, había una persona sospechosa de algún tipo de actividad subversiva o de actividad insurgente, era detenida sin una orden legal de detención bajo sospecha, era trasladada a un recinto militar o a un cuartel o a una casa, digamos, de seguridad de la policía. En este lugar era torturada, en algunos casos había violencia sexual, en algunos casos había una desaparición forzada de varios días y en algunos casos incluso se llegaba a la ejecución extrajudicial, ¿no es cierto? Este es el ejemplo, digamos, más evidente de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, es decir, el principio de legalidad, ¿no es cierto? No había una orden legal de detención, no estaban actuando en flagrancia, por tanto no se cumple el principio de legalidad. El principio de necesidad, si tenías a una persona, digamos, detenida, ya sea por insurgencia, por subversión, cualquier delito, digamos, que se haya estado investigando, y la sometías a un proceso de tortura o de violencia sexual, desde la perspectiva del principio de necesidad, no hacía falta utilizar, primero, la fuerza y segundo, este tipo de acciones que no están contempladas como uso de la fuerza legítima. Finalmente, el principio de proporcionalidad, es decir, en caso de que en algún momento se haya requerido utilizar la fuerza, pues se buscaba minimizar el daño. Evidentemente, una desaparición forzada, una ejecución extrajudicial, no podía ser considerada como un uso proporcional o progresivo de la fuerza. Estos son los casos, digamos, obviamente más paradigmáticos, más complejos de la actuación policial. Hay otros ya más allá de los años 70, 80, en el caso del Ecuador, que nuevamente ponen en discusión el uso progresivo de la fuerza. Entiendo que pasado mañana precisamente se va a volver a hacer una audiencia de formulación de cargos o preparatoria de juicio, si no me equivoco, del caso Fibeca, ¿no? Muchos de ustedes deben haber escuchado en algún momento el caso Fibeca, deben conocer que hay una sentencia en este sentido. Entonces también es interesante mirar cuál fue el análisis ya a nivel judicial que se hizo sobre este caso, ¿cierto? Todos vimos, digamos, cómo surgió el caso en su inicio, es decir, hubo un grupo de agentes de la policía en Guayaquil que se trasladaba a un operativo en algún sector de la ciudad y uno de ellos que había sido robado, ¿no? Es decir, vieron que existía un auto con presunción de haber sido robado y además se habrían percatado de que había un asalto en el interior de la farmacia Fibeca. La policía intervino, había dos grupos del GIR que estaban en ese momento yendo, como digo, hacia un operativo, intervinieron en la farmacia, la versión oficial es que hubo un cruce de balas, que hubo un enfrentamiento, ¿no es cierto?, con los delincuentes, y producto de este enfrentamiento fallecieron varios de ellos, ¿no? Entonces, evidentemente hasta ahí, digamos, desde este relato, uno diría, se hizo un uso, primero, desde el principio de legalidad adecuado, porque había un delito flagrante que se estaba cometiendo en la farmacia. Segundo, hubo la necesidad de utilizar la fuerza, efectivamente, porque los asaltantes estaban armados y al llegar la policía disparar. Y el uso proporcional de la fuerza también se habría legitimado porque los asaltantes tenían varias armas y estaban atentando contra la vida de los policías. Si uno mira este relato, ¿no es cierto?, de uso progresivo de la fuerza, podría decir que se cumplen con los estándares de derechos humanos y que la actuación policial fue la adecuada. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en este caso? Una persona, digamos, una mujer
mira por televisión el reporte que se estaba dando del asalto en la farmacia Fideca, mira una fotografía que toma un periodista de Diario El Universo y ve la famosa fotografía, ¿no es cierto?, ícono de este caso, de que hay una persona de civil que está llevando la esposada a otro sujeto con la camiseta puesta sobre la cabeza. Y esta mujer lo que dice, él es mi esposo. Y él salió a farmacia Fibeca y no volvió la noche de ayer. Y es particular porque ella ve el boxer de su marido en la fotografía y dice, yo estoy segura que es él por su fisonomía, por la camiseta, por el boxer que trae puesto y porque salió ayer a la Fibeca y nunca más regresó. Y a partir de esa fotografía, pues se desata, ¿no es cierto?, toda una discusión de qué fue lo que realmente pasó en la farmacia Fibeca. Conforme avanzaron las investigaciones, se pudo determinar, en primer lugar, que hubo personas que no eran parte de la banda delincuencial. Había un pastor que estaba comprando pañales en la farmacia y que había sido, digamos, ejecutado en ese espacio. A él le habían implantado también una granada, es decir, el pastor cuando llegó luego el equipo de investigación tenía una granada en su mano. Estaba muerto también el mensajero de la farmacia, ¿sí? Y había desaparecido esta persona que tenía puesta la camiseta sobre su cabeza. Entonces, se empezó a indagar respecto de este caso. Saltó también a la luz que había un ex agente, perdón, de la policía, Eric Salinas, que es a quien se lo ve en la fotografía. Es decir, sin esta fotografía del Universo jamás hubiese sabido esto. Y se determina que él participa en la detención, digamos, de ciertas personas y posterior desaparición. Ya en las versiones, ya en los informes, se dice que él, o su versión más bien, es que él pasaba por las afueras de la farmacia Fibeca y que vio que había un asalto y que la policía llegó a intervenir y él, digamos, por su antecedente como policía, pues decidió también intervenir y apoyar a la detención de estas personas que posteriormente desaparecieron. Y finalmente los peritajes, digamos, en fiscalía demostraron que los disparos de los miembros de la policía habían sido hacia las personas boca abajo y contra el piso. Es decir, ya les habían logrado someter porque efectivamente eran asaltantes, efectivamente estaban asaltando la farmacia Fideca. Pero lo que se pudo mirar es que los disparos, digamos, de los miembros policiales, no solo que se dieron por la espalda, sino que fueron con estas personas boca abajo, ¿no es cierto?, y contra el piso. Este es otro ejemplo, digamos, bastante claro para analizarlo desde el principio de legalidad, ¿no es cierto? Si bien podríamos decir que cumplieron con su actividad policial, porque había un asalto y por tanto ingresaron para frenar el mismo. Pero respecto al principio de necesidad, es decir, si se requería realmente usar la fuerza letal y se requería, ¿no es cierto?, hacer el número de disparos que se hizo, por un lado, y por otro, el principio de proporcionalidad, es decir, cuántos de estos disparos y en dónde fueron estos disparos considerando el sometimiento. Entonces, este es otro ejemplo, digamos, puntual. No estoy, por si acaso, intentando satanizar a la policía, no estoy intentando generar fricción, pero son ejemplos que han sido, digamos, muy claros, sobre todo para quienes hacemos progresivo de la fuerza. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los antecedentes, digamos, de ciertos casos, de ciertos hechos puntuales que permiten hacer un análisis de los 3 principios establecidos por los estándares de derechos humanos. Hay otros casos, digamos, más recientes, en los que se ha podido evidenciar también un correcto accionar policial. Digamos, hace poco hubo un caso en la prensa, ¿no es cierto?, en que un miembro de la policía, Marco Parra, si no me equivoco, es el nombre de este agente, se encontraba en un restaurante, ¿cierto? Estaba en un restaurante de comida rápida, estaba comiendo algo, y llegan, ¿no es cierto?, 2 asaltantes con armas de fuego. Uno de ellos golpea a quien estaba en la barra atendiendo, el otro se acerca al agente policial que estaba de civil,
porque era un agente de la UIAF, de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial. Lo golpea, lo lanza contra el piso, empiezan a forcejear, él intenta quitarle sus pertenencias, el agente dice que parece que incluso se da cuenta que tenía un arma en algún momento, y el agente logra sacar su arma de dotación, hace 3 disparos, el otro asaltante huye del lugar, y él se queda, digamos, llamando a la policía, a un patrullero, a la ambulancia, para que haya alguna atención en el sitio. Entonces, claro, la fiscalía abre una investigación previa, ¿no es cierto?, para indagar cuál fue el suceso de los hechos. Esto es parte de lo que los estándares proponen que se haga. Es decir, la investigación previa es un propósito, digamos, judicial para determinar si efectivamente hubo o no un accionar adecuado. Entonces, viéndonos nuevamente a los 3 principios de uso progresivo de la fuerza. El principio de legalidad. El agente, si bien estaba de civil, tenía permiso para portar armas ese día porque había estado en un operativo en la mañana. Actuó ante un delito flagrante. Cualquier persona, ¿no es cierto? No solo los agentes de la policía podemos actuar ante un delito flagrante. Entonces, diríamos que se cumple con el principio de legalidad. El principio de necesidad. Había un arma de fuego. Fueron golpeados los agentes, bueno, el agente policial y la persona del local comercial. Es decir, hubo una necesidad de utilizar la fuerza, pues estaba en riesgo no solo la vida del agente policial y la vida del otro asaltante. Proporcionalidad. El agente se encontraba en el piso, estaba en situación de inferioridad, en situación de sometimiento. Podríamos decir que no es suficiente un disparo hasta que él pueda incorporarse y pueda levantarse del piso, considerando que el asaltante tenía un arma de fuego. Entonces, los 3 disparos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la trayectoria balística que se analizó, de acuerdo a las versiones tanto del agente como del dueño del local, apuntan a que era necesario el uso del arma de fuego, ¿no? Entonces, hay ahí una justificación desde los estándares internacionales de derechos humanos de utilizar la fuerza letal. Este como un ejemplo, digamos, también puntual, ¿no es cierto?, sobre el uso progresivo de la fuerza. Hay otro tipo de casos. Hay uno también bastante reciente que me llamó la atención. No sé si ustedes lo conocen, es de un grupo de agentes de la policía que se encontraba en las afueras del Banco Internacional, acá en la avenida Amazonas, y recibieron la alerta del guardia de seguridad del banco de que había una persona afroecuatoriana que estaba en los exteriores, estaba con su celular y en actitud sospechosa. Los 2 agentes que estaban de civil de la policía, eran igualmente de una unidad de investigación, se acercan, ¿no?, a este sospechoso, digamos, a partir de la alerta del agente de seguridad del banco. Le requieren sus documentos, le piden informar cuál es el motivo por el que se encuentra con el celular en las afueras del banco, y esta persona sale corriendo. Los 2 agentes lo persiguen, cruzan hasta el centro comercial Iñaquito, hasta el CCI. Uno de ellos avanza a lanzarlo contra el piso, lo detienen entre los 2 agentes, y hay algunos transeúntes, alguna gente que estaba en el centro comercial, que empieza a proferir insultos discriminatorios, empieza a proferir amenazas y, digamos, una suerte de improperios afincados a, digamos, su color de piel. Se inició igualmente un proceso en fiscalía, en este caso la denuncia era por delito de odio, y ya en el proceso de investigación pues, surgieron algunos hechos que fueron variando la lógica del caso. En primer lugar, se pudo identificar que en la mañana, ¿no es cierto?, en horas de la mañana, había habido un asalto en el Banco Internacional, que estos 2 agentes se encontraban en ese lugar haciendo las investigaciones
Y en el marco de las investigaciones, pues hay esta denuncia del guardia de seguridad que dice, me parece que él estuvo en la mañana, me parece sospechoso, estaba con un celular. Entonces, claro, los agentes de la fuerza pública lo persiguen, lo detienen. Obviamente hay fricción, hay contacto. A propósito de la pregunta que hacía la primera compañera, va a haber contacto. Es decir, seríamos muy ingenuos de pensar que una detención es del todo formal, es del todo solemne. Es decir, va a haber contacto, va a haber fricción, va a haber cierto forcejeo, va a haber ciertos golpes, incluso en medio de la caída al piso. Pero estaba justificada, ¿no es cierto?, además del principio de legalidad, la necesidad de utilizar la fuerza porque esta persona estaba huyendo. O sea, luego en su versión dice que se asustó, que no sabía realmente qué es lo que pasó, porque se acercaron a pedirle documentos, salió corriendo. Pero entonces, claro, la necesidad de la fuerza para poder detenerlo estaba ahí. Sería distinto si es que los agentes hubieran hecho uso de su arma letal, lo hubiesen disparado y lo hubiesen ejecutado, porque estarían haciendo un uso desproporcionado frente a lo que estaba sucediendo en ese momento. Y la policía finalmente en la audiencia demostró que era parte de una investigación antidelincuencial que se estaba dando en horas de la mañana en el Banco Internacional. Entonces, están ahí, digamos, los tres principios también planteados. Aquí podríamos decir nuevamente que se justifica, si bien los insultos y las cosas que hubo, porque o sea, seguimos siendo un país, digamos, bastante racista, no provinieron de los miembros de la policía, provinieron de las personas que estaban en el entorno. Entonces, por tanto, no podemos alegar un uso desproporcionado de la fuerza, ni tampoco un delito de odio. Tampoco podría ser atribuible esos improperios a la policía. Esos como algunos de los ejemplos puntuales. Ahora, hay otros casos en los que se ha discutido también el tema de la omisión en el actuar de la fuerza pública. Entonces, ustedes deben recordar igual este caso que fue bastante debatido y discutido, digamos, incluso desde las autoridades de gobierno y también desde la propia policía, sobre todo en Ibarra, cuando todos presenciamos un femicidio, ¿no es cierto?, de una persona que estaba siendo amenazada con un cuchillo, ¿no es cierto?, en el cuello, y había un grupo de agentes alrededor. Entonces, no sé, ahí me gustaría oír tal vez los criterios de los agentes de policía que están acá, pero cuál, digamos, desde su perspectiva y pensando en estos tres principios que acabamos de comentar, debería haber sido el accionar en ese momento. No sé si recuerdan el caso, ¿no? Todos vimos cuando estaba esta mujer, había una persona que estaba con el cuchillo amenazándole, estaba poniendo en riesgo su vida, y transcurrieron alrededor de 40 minutos hasta que se haga el cerco policial, hasta que se analice la situación, y finalmente él la asesinó con las personas, digamos, presentes. ¿Cómo mirar el tema de las omisiones también? ¿No? Me gustaría tener algún criterio de ustedes respecto a qué es lo que se podría o no se podría haber hecho en este caso. Se lo veo, a ver, por los uniformes distingo que Paul Obando es parte de la policía. Me parece que Stalin, que hizo la consulta hace un momento también. ¿Cómo lo miran ustedes? Porque, o sea, es importante también intercambiar criterios. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. A lo que hacía referencia el hoy tutor, yo considero que es muy importante establecer que hubo un poco de falencias que afectaron y dieron como resultado el desenlace del cual fue lo que se observó. Ahora bien, en mi forma de pensar no hubo una correcta establecimiento del perímetro de actuación, separar a las personas que no tienen nada que intervenir ahí, que a la larga afectan psicológicamente a
al agresor, al presunto agresor de ese momento, porque ahí se pudiera establecer un punto de negociación y un sinnúmero de actuación que que en un momento de crisis se debe optar. Entonces, en base a eso hubo fallas de ese sentido por no tener ese perímetro de actuación acorde al separamiento de los primeros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de llegar al momento. De ahí a posterior se debió haber optimizado la actuación del policía con el fin de si es necesario y se ve afectada una tercera persona que puede ser afectada en su vida, debe haber actuado y hacer uso de su arma para evitar esta situación. Pero obviamente todo hoy observándolo desde un punto de vista ya frío, sin no estar en el calor del momento, sin saber todas las cosas que se dijeron, sin tomar en cuenta el tiempo que transcurrió, el estrés psicológico que fueron sujetos todos los intervinientes en ese día. Más o menos a eso puedo hacer referencia hoy en día. Ok, gracias Paul. No sé, Stalin Gaibor, que hacía la consulta hace un momento. ¿Cómo mirarías el uso de la fuerza? ¿Crees que era posible usar la fuerza letal en este caso? Sí, efectivamente, desde mi punto de vista como Policía Nacional encargado de hacer cumplir la ley, se estaba violentando un derecho y más aún se presumía que iba a ser quitado la vida a esa persona. Entonces, en lo personal, si yo me hubiera encontrado en ese lugar, pese a la no apoyo de las leyes de nuestro país, hubiese actuado. Hubiese hecho uso de mi arma de fuego, en primer lugar porque tenía, digamos, distancia para yo poder ejecutar o hacer uso de mi arma de fuego, accionar. Entonces, tenía la distancia, los policías que se encontraban ahí tenían la distancia para hacer un tiro fijo, un tiro exacto, desde mi punto profesional. Entonces, si yo hubiera tenido una distancia donde no me hubiera sentido que no iba a ser un tiro profesional, un tiro fijo, no lo hubiera hecho. Pero a esa distancia yo sí lo hubiera accionado, doctor. Gracias, Stalin. Digamos, hay una de las discusiones también fuertes que hay en este momento. Es este planteamiento que hace Stalin de, bueno, ¿cuál es la protección que tienen los policías para actuar? ¿Cierto? ¿Cuál es la garantía que les está dando el marco normativo para poder utilizar, en ciertos casos, el uso de la fuerza letal? Y la única manera que a mí me parece que se podría fortalecer el accionar de la policía es capacitando precisamente en los principios que deben reunirse para el uso de la fuerza. Es decir, si los propios policías no están, digamos, capacitados, no tienen la claridad absoluta de cuáles son los estándares de derechos humanos que les protegen, ¿no es cierto? Porque a veces se ha concebido un poco la lógica de los derechos humanos como los derechos para los delincuentes, ¿no es cierto? Como los derechos únicamente para las otras personas y cuál es el derecho de los policías. Pues no, la Corte Interamericana, el sistema interamericano ha enfatizado mucho en que hay que dar garantía a la fuerza pública para su accionar, pero es evidente que se debe conocer cuándo se puede y cuándo no se puede hacer uso, por ejemplo, de las armas letales. La Corte Interamericana en este sentido ha enfatizado mucho que durante el desarrollo de un evento, digamos, los agentes estatales hagan en la medida de lo posible una evaluación de la situación, un plan de acción previo. Obviamente esto no en todos los casos es posible. Pensar en un plan de intervención sería únicamente en los operativos programados. Pero en el caso de un evento concreto, lo que se debe hacer es un análisis puntual de los tres principios, es decir, los funcionarios tienen que analizar si es que el empleo de las armas de fuego se hará para la defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, ¿sí?
lo cual es faculta. Es decir, cuando ustedes analizan la situación, y este análisis tiene que ser muy rápido en muchos casos, ¿no? Cuando ustedes analizan, ¿hay peligro inminente de muerte o de lesiones graves? Si es que el escenario delictivo que ustedes están combatiendo muestra que hay peligro inminente de lesiones graves o de muerte, están facultados para utilizar el arma de fuego, ¿no? Si hay una seria amenaza a la vida, están facultados para hacer uso del arma de dotación. Entonces, la regla general es que el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de los agentes de seguridad está prohibido, ¿sí? Esta es la regla general. Pero cuando las y los agentes con facultades para hacer uso de la fuerza están en casos de excepción, estos que hemos señalado, ¿no es cierto? Peligro inminente de muerte, de lesiones, riesgo contra la vida. Cuando se encuentran en estos casos de excepción y van a usar las armas de fuego, están obligados en la medida de lo posible, dice la Corte, porque tampoco en todos los casos va a ser posible, primero, a identificarse como agentes estatales. Segundo, a advertir claramente sobre su intención de usar armas de fuego. Insisto, esto por regla general. Ustedes me dirán en sus operativos, en sus actuaciones, difícilmente en algunos casos ustedes van a tener tiempo de identificarse, o sea, el alto policía o esto suele ser como lo inmediato, pero entrar a advertir claramente de la intención de usar las armas de fuego es algo que únicamente puede analizarse caso por caso. Y la Corte también así lo menciona, debe analizarse caso por caso. El criterio es que si es absolutamente necesario el uso de la fuerza, lo que se debe sí procurar es minimizar que este daño sea el menor posible y adoptar todas las precauciones para elegir los medios y métodos, digamos, menos dañinos en contra de la persona que se está intentando someter. Entonces, aquí viene otro punto y es el de la obligación que tienen los estados de dotar de armas y de capacitar permanentemente a la policía. Yo en las oportunidades que he tenido de conversar con algunos miembros de la policía, me decían que no tienen capacitaciones reales y efectivas en las que usen su arma de fuego. Decían que incluso les descuentan a veces el tema de las balas, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, si no tienes la posibilidad de ejercitarte en una actuación inmediata, de conocer, digamos, las técnicas que deberías hacer, difícilmente vas a poder manejar un arma de fuego bajo los estándares de derechos humanos. Entonces, una de las obligaciones, porque también, digamos, hay obligaciones no solo a los agentes del Estado, sino a la política pública que deben tener los estados, apunta a proporcionar distintos tipos de armas, ¿no es cierto?, letales y no letales, municiones, equipos de protección, que les permitan adecuar materialmente, digamos, sus intervenciones. Y la Corte entonces dice que los agentes deben tener capacitaciones permanentes, es decir, parte de las obligaciones que ha dado la Corte Interamericana a los estados y entre esos del Ecuador es a las capacitaciones permanentes. Hay aquí algunos otros temas que creo que son, digamos, interesante plantearlos. Como decía, por un lado el principio de legalidad apunta que haya un marco normativo que regule el uso de la fuerza. Esta es una deuda histórica que ha tenido el Ecuador. En el 2010 recuerdo que hubo un intento de la policía por expedir ciertas directrices para el uso de las armas de fuego. En el 2014 salió este reglamento de uso legal y proporcional de la fuerza, que ya era de cumplimiento obligatorio, y es hasta hoy, digamos, hasta este año, que finalmente se emite una ley orgánica, o sea, una norma con carácter de ley orgánica que regula el uso progresivo de la fuerza y plantea distintos escenarios, ¿no es cierto?, de resistencia y de utilización de la fuerza. Entonces, digamos, desde esta línea, la Corte hace algunos análisis de qué otras cosas son las que se debería implementar en los estados. Dice que también, por ejemplo, debe haber suma claridad respecto a qué persona está asignada el arma. ¿Sí? Ustedes, digamos, piensen hace 20, 30 años, había unas falencias muy fuertes
que permitan tener claridad de qué policía estaba asignado qué arma de dotación. No había un control adecuado, ¿no es cierto?, respecto a cuándo sale un arma, cuándo regresa un arma. No había tampoco un protocolo claramente establecido para la elaboración de partes policiales, para la descripción de la escena, para la protección de la propia escena, digamos, de investigación, y un tratamiento adecuado como tal ya de las pruebas. Sé que ustedes analizaron la cadena de custodia, sé que ustedes están analizando algunos otros procedimientos en este curso que son parte de un marco de recomendaciones que ha hecho la Comisión y la Corte Interamericana, y también los principios de uso de la fuerza de Naciones Unidas. Otro tema, digamos, que destaca la Corte Interamericana es que si se debe hacer uso del arma de fuego, ¿no es cierto? Si se hace uso del arma de fuego, el policía o el grupo operativo de la policía que interviene debe facilitar la atención médica lo más pronto posible. Es decir, una vez hecha la intervención, una vez que se tiene controlado el escenario, se debe hacer una llamada inmediata para prestar el auxilio médico correspondiente. Y esta es una de las cosas que valora mucho la Corte Interamericana cuando hace estudios de caso, porque puede eventualmente requerirse hacer uso de la munición letal, pero si luego de esta intervención no se hace el pedido o el auxilio inmediato médico, pues hay una falencia en el protocolo que se está estableciendo para uso progresivo de la fuerza. Entonces, aquí hay otro punto que hay que destacar, ¿no es cierto? El pedido de servicio médico inmediato, así sea para constatar que una persona ha fallecido, digamos, ¿no? Ustedes lo conocen mejor que yo. Debe hacerse ese pedido de auxilio y posteriormente se debe proceder con los informes de situación, es decir, partes policiales. Estos partes deben estar supervisados administrativa y judicialmente, ¿no es cierto? Ya hay ahora protocolos claros de elaboración de partes, dirigir el parte a la autoridad inmediata superior, tener una relación de las hechas clara, con fechas, con horas, es decir, todos estos puntos, digamos, que pueden parecer cotidianos, son detalles que la Corte valora permanentemente cuando hace análisis de casos, ¿no? Y ya luego en lo posterior, pues obviamente la investigación de los hechos, es decir, que haya una investigación prolija, que haya una investigación respecto a lo que ocurrió. Y aquí viene otra dificultad, tal vez, digamos, de tipo estructural, y es que la Corte Interamericana recomienda a los estados que ciertos peritajes, ¿no es cierto?, y dependiendo del contexto del caso, sean realizados por personas distintas a la institución que está siendo investigada. Esto es muy difícil cumplir porque si ustedes miran, ¿no es cierto?, mayoritariamente los peritos balísticos, por ejemplo, o los peritos de criminalística, son agentes policiales, son agentes digamos, de la fuerza pública. Entonces, es difícil, ¿no es cierto?, implementar en la política pública del Estado ecuatoriano estas recomendaciones de que cuando haya una presunción de un delito en el que hay una privación de la vida, quienes actúen como peritos preferentemente o en la medida de lo posible no sean agentes de la policía. Y ustedes pueden ver esto, por ejemplo, en algunos casos como los que habíamos comentado, es decir, en el caso Fibeca, siguiendo los estándares de derechos humanos, se pidió el apoyo, en este caso recuerdo que fue de Colombia, para los peritajes balísticos, de trayectoria, para todos los peritajes, digamos, que permitan de cierta forma que se guarde distancia entre la institución que está siendo investigada, en este caso el agente que está siendo investigado, y quienes están haciendo los informes periciales. Entonces es otro punto que igual me parece que es importante detallar. Bien, hay algunos otros aspectos que también se señalan en los estándares. El código de conducta, por ejemplo, indica que debe haber una suerte de rendición de cuentas permanente
de la policía respecto al número de municiones que se utiliza, a quienes están a cargo de la seguridad del armamento, cómo se llevan las bitácoras, cómo se llevan los reportes. Es decir, toda esta parte administrativa, digamos, también está dentro de esta lógica de lo que sugiere o lo que obliga en realidad la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, por ejemplo, se recomienda que las reglamentaciones de la Policía Nacional, por un lado, especifique las circunstancias en las que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estarían autorizados a portar armas de fuego. Es decir, tiene que haber una clara identificación de cuándo un agente puede o no portar arma de fuego, ¿sí? Yo entiendo que anteriormente había mayor apertura, digamos, a que los agentes policiales permanezcan con su arma de dotación todo el tiempo, incluso cuando están francos, incluso cuando están fuera de servicio. Entiendo que hoy por hoy hay mayor restricción en este sentido. Ustedes me podrán confirmar si es que es así, pero hay ahora una exigencia que proviene de los estándares de derechos humanos de que se especifique arma de dotación el funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Otro punto, digamos, es que aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en las circunstancias apropiadas. Por ejemplo, está claramente establecido por el sistema interamericano que en una manifestación, ¿no es cierto?, en una movilización social, el material con el que se debe, digamos, o el material antidisturbio, por decirlo de otras formas, no puede incluir armas de fuego. Entiendo que esto también está ya plenamente identificado ahora en la institución policial, pero anteriormente había estas, digamos, aperturas para que se pueda portar armas de fuego en una movilización social. Se prohíbe obviamente el empleo de disparos al aire, por ejemplo, es algo que tampoco está considerado entre los estándares de la Corte Interamericana, es decir, para disuadir, por ejemplo, una movilización social o para disuadir algún evento, se prohíbe hacer disparos al aire. Y ustedes esto lo deben conocer mejor que yo porque uno no tiene el control de la trayectoria que pueda tener esta bala o este proyectil. Entonces, es otro de los puntos establecidos, ¿no es cierto? No disparos al aire, no disparos preventivos, ¿no? Por más que podríamos pensar en que en algún momento puede resultar necesario, de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana, no están permitidos. Los avisos de advertencia que les había comentado inicialmente, siempre que proceda, insisto, no en todos los casos se va a poder hacer una advertencia previo al empleo del arma de fuego, pero también está considerado entre los estándares. Y el sistema, bueno, que ya les decía, el sistema de presentación de informes, siempre que los funcionarios recurran al empleo de armas de fuego, tiene que haber un informe particular respecto de por qué hubo la necesidad de utilizar el arma de fuego. Entonces, todas estas regulaciones están establecidas enfocadas a que posteriormente se pueda hacer un análisis de los tres principios, ¿sí? Esto en términos generales, hay algunos otros ejemplos, ¿no es cierto? Hace poco al Ecuador le acaban de sentenciar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso que se produjo precisamente en alta mar. No sé si ustedes han escuchado del caso Casierra. Este es un caso que se produjo en los años 90. Hubo un operativo de seguridad, entiendo, de la Marina, ¿no es cierto?, en alta mar. Se identificó a una embarcación sospechosa, ¿sí? Y los agentes de la policía, o de la Marina, me parece más bien en este caso, perdón, de la Marina, se acercan a esta lancha, hacen algún tipo de advertencia y esta lancha empieza a huir, ¿sí? Los miembros de la Marina hacen una serie de disparos, ¿cierto?, dirigidos a la lancha.
y posteriormente la lancha se detiene, ellos llegan, capturan a los otros y uno de ellos había fallecido. Podríamos decir un caso también complejo porque asumen que había una persecución, ¿no es cierto? Asumen que había alguien que estaba intentando evadir la ley. Sin embargo, cuando se hace el análisis desde la Fiscalía y sobre todo ahorita desde la Corte Interamericana, se ubica primero que eran 3 hermanos que eran pescadores, ¿sí? Y que cuando miran que se acerca una embarcación, esto era en horas de la madrugada, pensaron que eran piratas, no había un distintivo. Por ejemplo, entiendo que hoy por hoy se procura tener ciertos distintivos claros de la Marina o distintivos de la fuerza pública. Entonces, ellos asumen que eran piratas, asumen que era, no sé, algún grupo delictivo y empiezan a huir. Los miembros de la Marina hacen una serie de disparos, como les decía, y uno de los miembros de esta tripulación fallece. Entonces, la Corte Interamericana en su análisis lo que dice es, una vez hecha la investigación, se determina que eran 3 hermanos dedicados a la pesca, conocidos desde hace muchos años, digamos, en el pueblo. Es decir, podían acreditar que efectivamente eran pescadores, no encontraron en la lancha de ellos ningún tipo de arma de fuego, ningún tipo de munición, ningún tipo de elemento que podríamos decir puso en riesgo. Y por tanto, se acaba de determinar la responsabilidad del Estado por la privación arbitraria de la vida de uno de los hermanos Casierra y se ordena la investigación a la Fiscalía con celeridad para identificar quiénes fueron los agentes que utilizaron el arma de fuego de manera desproporcionada e incluso sin aplicación del principio de necesidad. Insisto, es un caso complejo. Entiendo que hay otros en los que la fuerza pública recibe disparos o recibe otro tipo de amenazas por las cuales efectivamente tiene que actuar y utilizar la fuerza letal. En este caso particular, y es algo que la Corte ha insistido muchas veces, insisto, debatible, es que es preferible la fuga, ¿no es cierto?, de una persona o es preferible la fuga de alguien sospechoso cuando no se tiene la certeza a que haya una muerte, ¿no es cierto?, de una persona inocente. Este entonces es otro de los puntos fundamentales, digamos, en cuanto al uso progresivo de la fuerza. Es decir, para evitar, ¿no es cierto?, la fuga de una persona, no se puede utilizar la fuerza letal. Y esta es una discusión que se ha venido dando, digamos, con fuerza en los últimos meses acá en el Ecuador. Ustedes deben haber escuchado el caso, por ejemplo, del policía Olmedo, me parece que es el apellido, en el que hay videos, ¿no es cierto?, en el que se miran personas, digamos, transitando por la calle, hay un estudiante, que ahora sabemos que es estudiante, que va por la acera, se acerca un asaltante, digamos, intenta quitarle el celular, intenta robarle y empieza a correr. El policía emprende la persecución, va detrás del delincuente, pero varias cuadras más adelante decide accionar su arma de fuego, no recuerdo cuántos disparos son, pero son 8 o 9 disparos al menos, y fallece este asaltante. Pues claro, desde unas posturas, digamos, yo he visto varios de los comentarios que hay en redes sociales, vamos, para muchos es válido, es decir, había una persona que estaba infringiendo la ley, era un delincuente, y por tanto se podía utilizar la fuerza en contra de esta persona. Los estándares de derechos humanos, insisto, piden analizar los 3 principios. Estaba actuando conforme a la ley, era parte de sus competencias de actuar ante un delito flagrante, se cumple con el principio de legalidad. El principio de necesidad, qué tipo de fuerza se utilizó y si es que esta fuerza es congruente
con la resistencia o con el riesgo que existía de la otra parte. Entonces, ¿no es cierto? Ustedes se preguntarán, ok, ¿qué riesgo tenía el policía en este momento? ¿No es cierto? Durante la persecución, ¿había riesgo de la vida de una tercera persona? ¿Había el riesgo de la vida para el policía? ¿Había el riesgo de una lesión para alguna otra persona que estaba en ese momento? Principio de necesidad. Principio de proporcionalidad. Si es que se decide hacer uso del arma de fuego, ¿cuál es, no es cierto, la cantidad, en este caso diríamos, de disparos que se debían utilizar? ¿Sí? Principio de proporcionalidad. Es un tema que ha generado debate. Desde la presidencia se ha hablado de indulto. Yo les estoy tratando de poner en el escenario cuál es la discusión que hace la Corte Interamericana, cuál es la discusión que se lleva, digamos, desde los estándares de derechos humanos. Insisto, sin volver purista el debate, sin creer que la fuerza no es necesaria o que el uso de las armas de fuego no son necesarias, evidentemente no va por ahí, sino mirar de acuerdo a estos 3 lineamientos internacionales si es que se cumple o no con estos parámetros para hablar de un uso adecuado de la fuerza. Entonces, sí me gustaría también ahí, en este caso puntual que ha generado cierto debate, escucharles, recibir algún tipo de retroalimentación sobre este punto. Digamos, al menos las personas que están con cámara, no sé, Freddy, Javier, si quisieran hacer algún comentario. Está Edwin también con cámara. Me gustaría recibir algún tipo de, y por si acaso, no espero que coincidan con mi comentario, pero quiero mirar cuál es la perspectiva y cuál es la visión en este tema puntual, considerando los principios que establecen los estándares de derechos humanos. ¿Quién desea participar? Por favor, levante la mano para habilitarle el micrófono. Freddy, por favor. Active su micrófono, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Referente a la inducción que usted nos está dando, en realidad en este caso específico del policía Olmedo, sí creo que tuvo que haberse analizado mejor los 3 principios revisados en este momento. Nosotros también recibimos esa capacitación. Sin embargo, no sabría cómo ponerlo del lado de qué otro método lo podría detener, de qué otra manera lo podría detener al delincuente. Sin embargo, nos tenemos que embarcar, lamentablemente nos tenemos que embarcar en esos 3 principios. Para poderlo hacer necesitamos una buena capacitación. En ese momento, de mi parte, no considero que se realizó un buen análisis de estos 3 principios y que no estuvo justificado, fundamentado el uso de su arma de fuego. Ok, gracias, gracias Freddy. ¿Alguien más que quisiera aportar o que quisiera, digamos, hacer algún comentario sobre esto? Insisto, más allá de si coinciden o no con el criterio. Justamente la idea es generar ahí un debate y poner en cuestión hasta dónde podría aplicarse o no desde lo cotidiano este tipo de principios sobre uso progresivo de la fuerza. Bueno, si no hay más comentarios, tal vez insistir entonces en este último principio que a veces es el que más dificultad genera durante el análisis y es justamente el del principio de proporcionalidad. Es decir, que cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, ¿no es cierto? Cuando necesariamente tenga que hacerse, pues hay al menos 4 cosas que plantea la Corte Interamericana. La primera dice que los agentes de la fuerza pública ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga. ¿Sí?
Este es uno de los planteamientos principales que hace la Corte, que haya congruencia, ¿sí?, entre la gravedad del delito o entre la resistencia que está ofreciendo la persona con el tipo de armamento o con el tipo de fuerza que se despliegue. Lo otro, que se busque reducir al mínimo los daños, así como las lesiones, y se procure proteger la vida humana, ¿sí? Aquí, digamos, insisto, estamos hablando de un caso eventual en el que no hay un riesgo potencial de lesiones o de muerte. Evidentemente, si estamos frente a un caso en el que hay una persona con algún tipo de arma, más aún si es que es un arma de fuego, obviamente cambia o se invierte el principio y estaría legitimándose la posibilidad de utilizar un arma de fuego. Luego, proceder de un modo en que se preste, como decía, la asistencia y servicios médicos lo antes posible, procurar notificar de lo sucedido a sus familiares, a sus amigos íntimos, y aplicar el uso diferenciado y progresivo de la fuerza pensando en contra quién se lo está aplicando. Y esto ha sido motivo de que se haga un análisis ya más amplio hacia otros agentes encargados de hacer cumplir la ley, particularmente en cuanto al ámbito penitenciario, ¿sí? Como para ir cerrando el tema del uso de la fuerza. Es decir, tenemos, como yo les decía, tres ámbitos grandes. El primero, el del combate a la delincuencia, ¿sí? Ya sea crimen organizado, ya sea delincuencia común, ¿no? En el que se observan los tres principios. Tenemos el análisis que se hace frente a las movilizaciones sociales, en los que también debe analizarse estos tres principios. Y sobre todo en cuanto a las movilizaciones sociales se añade un tema y es el de la diferenciación, ¿no es cierto?, en cuanto a el uso de la fuerza. Es más difícil, es más complejo porque estamos hablando de un repertorio, ¿no es cierto?, de movilización política en el que no siempre es fácil identificar quién está actuando de manera violenta, quién no, pero lo que sí pide la Corte es que la aplicación del uso de la fuerza se procure realizar sin afectar a quienes no están actuando de manera violenta. Y el otro ámbito, digamos, para el análisis del uso de la fuerza es el tema del sistema penitenciario, ¿sí? Para algunas personas, y más con estas últimas matanzas, digamos, con estas últimas matanzas, digámoslo de esta manera, en las cárceles, se identifican dos posiciones muy claras, ¿no? Por un lado, quienes dicen, bueno, que se maten, digamos, al final es una guerra entre bandas, al final están infringiendo la ley y están, ¿no es cierto?, entre ellos aniquilándose. ¿Cuál es el problema? Que los estándares de derechos humanos apuntan también a la protección de personas privadas de libertad, particularmente de quienes no tienen incidencia en ninguno de los hechos delictivos. Y claro, el problema es que en estos enfrentamientos no solamente murieron miembros de bandas delincuenciales, sino que hubo, por ejemplo, personas que estuvieron detenidas por alimentos, y estos son casos reales, ¿no? Hubo personas que estuvieron detenidas por alimentos 30 días, ya tenían la boleta de excarcelación y por los problemas estructurales, digamos, del sistema judicial, no lograron salir y estuvieron en el grupo de personas descuartizadas y decapitadas. Hubo también, por ejemplo, personas que habían sido detenidas por defender el agua, por defender, digamos, recursos frente a la minería en algunas ciudades y que también fueron víctimas de este proceso. Entonces, obviamente, cuando hablamos de esto, no estoy diciendo que el Estado o la policía tenga que llegar y proteger que entre las bandas se mate, porque no va por ahí. Lo que estamos diciendo es que existe una obligación de proteger por parte del Estado y evitar que estos enfrentamientos violentos cobren víctimas inocentes, que es lo que efectivamente ha pasado. Es decir, desde que iniciaron estas matanzas van alrededor de 400 personas fallecidas
y de las cuales un porcentaje bastante considerable, me parece que es alrededor del 50%, no tenían sentencia condenatoria, un porcentaje bastante alto estaba con prisión preventiva y un porcentaje también considerable eran personas que estaban por delitos menores, insisto, pensión de alimentos o algún tipo de infracción que no debería ser considerada equiparable a los otros casos de personas que están en ese espacio. Entonces, estos tres ámbitos, digamos, y se los dejo a su consideración, la Corte siempre plantea que sean analizados desde los tres principios. Para algunos se ha sumado un principio adicional, que es el principio de humanidad, que aplica, por ejemplo, al tema del sistema penitenciario, es de evitar, ¿no es cierto?, y que el Estado genere condiciones reales de rehabilitación, bueno, que son problemas estructurales de mucho más largo plazo, y evitar que hayan víctimas colaterales del enfrentamiento entre bandas delincuenciales. Entonces, esto en términos generales, no sé si es que alguien quisiera plantear algún ejemplo o algún caso adicional para irlo analizando antes de concluir. Me parece que estamos ya cerrando. Si es que alguien tiene algún otro planteamiento, Freddy, por favor. Gracias por la oportunidad. Y referente a este tema, hay algo también muy importante que decir, porque no es cuestión de decir que nosotros debemos apegarnos netamente a los tres principios para hacer el uso legítimo de la fuerza, pero analizarlo desde un escritorio o desde una oficina. No es fácil vivir lo que un servidor policial, un servidor de Fuerzas Armadas está viviendo en ese momento cuando su propia vida está en riesgo y en peligro de muerte. El análisis que esa persona está en ese escenario es muy diferente al análisis que lo puede realizar la parte judicial, desde un escritorio, desde una oficina, leyendo algunos documentos. No es lo mismo. Yo por eso sí pensaría que la justicia en este caso sí debe ponerse en el papel o en las botas de la persona, del servidor policial o militar, para llegar a ese tipo de análisis. Es decir, darle el beneficio al militar de si obró bien, o sea, darle el beneficio de la duda de que obró bien, porque ese es su trabajo. Es muy difícil, es muy diferente analizar las dos cosas en dos escenarios diferentes. Entonces, eso sí sería bueno de que se promulgue de esa manera, porque al fin y al cabo es el miedo de todo policía o de todo militar a actuar con su arma de dotación, porque no sabemos la interpretación que vaya a hacer el juez que va a estar a cargo del caso. Y eso les retiene a muchas personas. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer un análisis frío, un análisis perfecto, cuando en realidad la situación de apremio de ese servidor policial o militar incluso pudo haber estado en riesgo su vida. Y eso es lo que sí debería entender la parte judicial. Freddy, ¿podrías poner algún ejemplo para poder ir analizando? O sea, yo coincido en lo que tú dices y por eso he insistido varias veces. La idea no es caer en una lógica de purismo de los derechos humanos y decir que en ningún momento el militar o el policía va a poder hacer uso de la fuerza letal. Y lo he insistido en varias ocasiones. Y por eso digo, hay que hacer un análisis caso por caso, ¿no? Y circunstancia por circunstancia. Entonces, no sé si hay algún ejemplo que te gustaría comentar para poder dimensionarlo. Digamos, yo he intentado poner ejemplos desde la parte más compleja y más evidente de lo que implicaría una grave violación de derechos humanos, ¿no es cierto?, en las que hay detención, tortura, etcétera, que es otro tema distinto, hasta los casos como el de Marco Parra, en los que efectivamente se valida la utilización del arma de fuego, ¿no? Entonces, no sé si ahora que comentas de esto, tal vez tendrías algún ejemplo, algo como para ponerlo en debate. Claro, el mismo caso del policía Toledo, por decirlo así, porque se ve en las grabaciones lo que él hace hasta que da la vuelta a la esquina, y en la vuelta a la esquina no se ve lo que ocurre.
Y en lo que no se ve, lo que ocurre es el criterio o es la reacción que él tiene para defenderse. Nosotros no sabemos si es que en realidad su vida estuvo en peligro. Yo, como ciudadano de bien, yo pienso de que si él utilizó su arma de fuego, fue porque su vida estaba en peligro. Entonces, son cosas que ya no se ven en las grabaciones, pero, y que en ese sentido yo pienso que se debería poner de lado del servidor policial todas no sé, la ayuda o, o, o la decisión para poder determinar qué mismo fue lo que ocurrió, si hizo bien o hizo mal el uso proporcional de la fuerza, de tal manera de que eso es lo que yo, o sea, lo primerito que yo llego a pensar es de que al momento que él dio la vuelta a la esquina que ya no se lo ve, es porque su vida está en peligro. O sea, y por eso él reaccionó de esa manera, porque él es una persona profesional, es una persona capacitada, es una persona entrenada. Sin embargo, la justicia no lo vio así. ¿Por qué? Porque ellos solamente analizaron desde el lado frío, no lo que pasó en realidad ahí. El planteamiento en este caso es de que el riesgo se produjo de qué manera. Porque, digamos, ahí hay dos momentos, ¿no es cierto? Si es que nos quedamos, como tú dices, hasta la esquina, no podríamos encajarlo en el principio de necesidad y de proporcionalidad. Creo que el punto de inflexión es cuando surge algo adicional, que entiendo que no se acaba de determinar, en el que aparece un riesgo a la vida del policía, ¿no? Entonces, para intentar mirarlo, porque me parece válido, digamos, la discusión. Es decir, en el primer momento, digamos, en lo que se puede ver, no hay un riesgo a la vida de él, de una tercera persona o de lesiones. Entonces, hasta ese momento no se podría configurar alguno de estos principios. Ahora, la hipótesis es que cuando él llega a la esquina, no estoy seguro si es que aparece alguien adicional. ¿Cuál es el planteamiento ahí con el que podríamos analizar este riesgo que tú planteas? Maritza, no sé si podemos habilitarle el micrófono, por favor. Sí, efectivamente, que a lo que da la vuelta de la esquina ya no se ve lo que pasa, pero el que lo vio fue el mismo policía. Es decir, se puede llegar a una hipótesis de que hasta que lo que llega a la esquina en realidad no hay la necesidad de hacer el uso del arma de fuego, pero después no sabemos. No sabemos si es que el delincuente se detuvo, se sacó su otra vez alguna herramienta, algún arma blanca para poderlo lesionar al policía, que lo ponga en riesgo su vida. Antes de huir, antes de subirse a la moto, creo que se subió a una moto, hizo algo que pudo atentar a la vida del policía. Y por eso el policía reaccionó de esa manera. Considerando de que es una persona entrenada, capacitada, él tuvo que haber analizado el hecho de que su vida corría riesgo y por eso reaccionó o actuó de esa manera. Sin embargo, la crítica pública lo destruye por el hecho de algo que ellos no vieron, de algo que solamente vio el policía, porque la gente no se puso en ese lugar, en los zapatos del policía para poder decidir, no, hizo bien, hizo mal. De acuerdo, o sea, en principio me parece válido, ¿no es cierto?, el poder hacer un análisis global del hecho, global del caso. Obviamente aquí en este espacio no lo vamos a dirimir. Ahí viene ya la intervención de, por ejemplo, las pericias de trayectoria balística. Entonces yo diría, ok, miremos cuál fue la trayectoria. No tengo esos detalles tampoco en este momento, pero entiendo que fue por la espalda, ¿no? O sea, digo, no vamos a cerrar la resolución de este caso en este momento, pero en principio lo que tú dices es lo adecuado, es decir, hay que analizar el contexto global del hecho, mirar si es que efectivamente llegó a haber un riesgo no solo a la vida, sino de lesiones, porque también el riesgo de lesiones graves es algo que debe considerarse, es decir, no solamente tienes que estar a punto de morir o tienes que estar, digamos, con un riesgo inminente de tu vida para poder hacer uso del arma de fuego. Si hay el riesgo de lesiones, si hay el riesgo de algún atentado a tu integridad física,
¿cierto? Dependiendo de la fuerza o de la característica, puedes hacer uso del arma letal. En este caso puntual, en efecto, habría que determinar si es que hubo objetivamente un riesgo a la vida del policía, de un tercero, identificar, ¿no es cierto?, la trayectoria balística, y ahí interviene ya un tema más pericial, y analizar, por otro lado, la proporcionalidad. Es decir, si es que fueron 1, 3, 5, 10 disparos y el contexto en el que esto se produjeron. ¿Sí? Entonces, no me cierro al respecto, al contrario, como les digo, a mí me parece que una de las dificultades más importantes de este momento es el temor que tienen los policías a hacer uso del arma de fuego, porque no saben si van a terminar siendo procesados, ¿no es cierto?, por cumplir con sus funciones, por combatir la delincuencia o el crimen organizado, o si van a ser respaldados efectivamente por el Estado en el cumplimiento de su deber. Entonces, mi propósito de esta charla, más que definir en términos valorativos si es que está haciendo bien o mal la policía, porque no es esa mi función. Además, yo entiendo el rol que está jugando la policía, digamos, al exponer su vida en ciertos momentos, al jugarse en las calles o en el enfrentamiento a bandas criminales. Evidentemente, es un trabajo invaluable, pero mi propósito, digamos, de esta charla era que ustedes conozcan en términos generales, ¿no es cierto?, cuáles son los principios que efectivamente rigen el uso de la fuerza, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, cuáles son los principales instrumentos que se utilizan para analizar estos casos, porque muchos de estos casos tal vez en la justicia ordinaria o interna no terminan resolviéndose, sino que van al sistema interamericano y después de muchos años termina habiendo una condena en contra del Estado. O los casos en los que efectivamente, al contrario, hay que hacer una defensa, ¿cierto?, institucional, una defensa del miembro policial porque actuó debidamente, ¿no? El caso de Ibarra es el ejemplo más claro de los que yo he escuchado de, bueno, estaba la persona con el cuchillo, estaba siendo víctima, pero los propios policías dicen, bueno, pero te genera hasta dudas saber si es que puedes intervenir porque después terminan yéndose contra ti por disparar, por ejemplo, ¿no? Entonces, para evitar que esto esté un poco en el aire, que esta discusión sea de opinión, ¿no es cierto? Digamos de yo creo que sí o tal vez aquí sí o aquí no. La forma técnica, y por eso es importante que ustedes, digamos, conozcan los instrumentos, puedan leerlos con detalle, es saber cuáles son los principios que rigen los estándares de derechos humanos para actuar, ¿no es cierto?, los agentes de la fuerza pública. Creo que ese es mi objetivo principal con lo que hemos, digamos, el tiempo es corto, estamos terminando ya, pero con lo que hemos podido generar en esta ocasión. Ustedes tengan este mapa general de cuáles son los instrumentos de Naciones Unidas, cuáles son algunas sentencias de la Corte Interamericana y hoy por hoy, ¿no es cierto?, la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza que recoge, porque es parte de la obligación estatal, recoge estos principios, ¿no?, en el texto normativo. Y cuando ustedes miren la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, que está vigente, van a ver que terminan aterrizando en estos principios específicamente de los estándares de derechos humanos. Van a ver el principio de legalidad, el de necesidad, se habla incluso del de humanidad y el de proporcionalidad. Y solamente cuando haya esa claridad, ¿no es cierto?, de qué es lo que se puede en el marco jurídico para usar la fuerza, las actuaciones van a ser legítimas o van a ser validadas. Y yo sé que hay una línea muy delgada en ciertas actuaciones entre lo que se podría y no se podría, y obviamente debería ser favorable al policía en los casos de duda razonable, pero hay estándares que están planteados y son los que hemos intentado dejarlos sentados el día de hoy. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, creo que podríamos ir cerrando por ahora. De todas formas, era importante conocerles, algunos con quienes he podido verles en cámara, pero igual agradecerles a todos por la presencia y a la escuela, particularmente a la subdirección académica por la invitación. Agradecemos al doctor Diego Peñafiel y a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que el día de mañana, miércoles 26 de octubre, se realizará la última sesión del presente seminario
con la temática Procesamiento de escenas de crimen contra la vida silvestre y cadena de custodia. Se realizará a las 14 horas, hora insular, y a las 15, hora continental. Por favor, deben estar pendientes de su correo electrónico, medio por el cual les informaremos del proceso para la obtención de su certificado. Les esperamos el día de mañana. Gracias a todos por su participación. Que tengan todos